Venga, vamos a meternos en faena. Cualquier fan de Dragon Ball Z conoce de memoria a los androides 17 y 18, ¿verdad? O sea, las creaciones definitivas del Dr. Gero que pusieron en mundo patas arriba. Pero siempre ha habido algo raro. Ese salto en la numeración, un hueco que te hace pensar que hay una historia oculta justo antes de ellos. Y esa es precisamente la pregunta del millón. Conocemos al 16, al 17, al 18, pero ¿qué demonios pasó con el 13, 14 y 15? Y no es que a Toriyama se le fuera la cuenta. Es la primera pista de un capítulo entero de la saga que fue, y esto es literal, borrado del mapa por su propio creador. Bueno, la primer pista, la que es 100% oficial, la tenemos en el manga. Ahí se dice, negro sobre blanco, que el Dr. Gero pensó que todos sus androides hasta el número 15 eran, unos fracasos. ¿Y qué hizo? Pues los destruyó. Pero ojo al dato, que esto es súper importante. Nos confirma que existieron en el canon, aunque su historia la eliminara su propio padre. Pero claro, aquí es donde la historia da un giro genial. Porque lo que el canon borró, una película, que no es canon, se encargó de rescatar. Estamos hablando, por supuesto, de Dragon Ball Z Super Androide 13, o como la llamamos aquí en España, los tres grandes Super Saiyan. Esta peli cogió a esos fracasos y les montó su propia historia. Y vaya historia. Muy bien, pues vamos a ponerles cara a estas creaciones perdidas del Dr. Gero. Vamos a conocer a este trío tan particular. Vale, la historia arranca justo después de la muerte de Gero. Su superordenador se enciende y activa a estos tres con una sola misión: encontrar y destruir a Son Goku. Y el equipo, la verdad, es de lo más variopinto. Por un lado está el androide 13, que es como el líder, el cerebro, un tipo con pinta de tranquilo, con su gorra de camionero y todo. Luego el androide 14, la fuerza bruta pura y dura, una mole silenciosa que no se anda con tonterías. Y para rematar el grupo, el androide 15, que es pequeñito, súper extravagante y con una forma de vestir, digamos que muy suya. Y aquí llegamos a un detalle que es una pasada, sobre todo si alguien vio la peli con el doblaje en inglés. En la versión original japonesa, el androide 13 es el típico asesino frío, sin más, pero en el doblaje de Funimation le dieron un giro de 180 grados y lo convirtieron en un redneck. Vamos, un paleto del sur de Estados Unidos. Es que hasta Trunks lo llama el paleto del lazo rojo. Oírle llamar a Goku chico de ciudad justo antes de liarse a tortas es que es una cosa que se te queda grabada, de verdad. Pero ojo, que nadie se deje engañar por las apariencias. El verdadero peligro de estos tres no estaba en el uno contra uno, para nada. Tenían un as en la manga, una amenaza mucho mayor que estaba a punto de salir a la luz. Vamos a ver de qué eran capaces cuando se ponían serios. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Cuando el 14 y el 15 son derrotados, el androide 13 saca su habilidad secreta, absorbe los componentes de sus compañeros caídos, los chips, los reactores de energía, todo, y se transforma. El resultado es Super Androide 13. Y sí, si esto suena a algo conocido, es porque es exactamente lo que parece. La comunidad de fans siempre ha pensado que esto fue como una especie de borrador, un prototipo de la técnica de absorción que luego veríamos en Célula. El salto de poder es que es demencial. Pasamos del androide 13 normal, que ya le aguantaba el tipo en Super Saiyan, a esta bestia parda. Super 13 ya no parece ni humanoide. Es un monstruo azul, gigantesco, que se ríe en la cara de Goku, Vegeta y Trunks en Super Saiyan a la vez. El luchador táctico desaparece, y en su lugar tenemos un tanque que no hay quien lo pare. Y cuando digo que no hay quien lo pare, lo digo literalmente. El daño que le hacían al principio se resume fácil: 0. Nada de nada. La espada de Trunks se hace pedazos contra él. Los ataques de Vegeta y Goku le rebotan como si nada. Era como pegarle puñetazos a una pared de titanio. Su invulnerabilidad no era una forma de hablar, es que era real. Y eso lo colocaba en un nivel completamente distinto. Era tan bestia que obligó a Goku a hacer algo que no se había visto nunca, una locura total. En vez de lanzar la Genkidama como siempre, la absorbe. Se convierte él mismo en la bomba de energía, canalizando todo ese poder en su estado de Super Saiyan. Solo esa medida, a la desesperada, consiguió romper esa defensa impenetrable y derrotarlo. Un final épico para un enemigo que desde luego lo merecía. Y claro, después de ver semejante despliegue de poder, la pregunta era inevitable. Saltó en todos los foros, en todas las conversaciones de fans. Vale, pero ¿cómo de fuerte era Super Androide 13, en realidad? ¿En qué punto de la escala de poder de Dragon Ball Z, que ya es un lío, lo ponemos? A ver, el debate es un clásico y tiene varias vertientes. Están los que se aferran a las guías oficiales, que suelen decir que el androide 16 será más fuerte. Luego un montón de gente lo coloca un poquito por encima de la primera forma de célula. Pero la teoría con más peso, si nos basamos en lo que se ve en la peli, es que esa invulnerabilidad tan bestia que tenía lo pone mucho más cerca del nivel de célula semiperfecto. Y esta cita de un fan en Reddit, la verdad, lo clava.
La clave del argumento no es solo la fuerza de pegada, sino esa resistencia, esa invulnerabilidad casi total que demuestra. La sensación que te deja la película es que el tipo era, simple y llanamente, indestructible. Un nivel de aguante que, si lo piensas, ni siquiera Célula en su segunda forma parecía tener. Es uno de esos debates eternos que molan tanto de esta comunidad. Pero bueno, vamos a aparcar un momento los debates de poder porque ahora viene la parte que para mí es la más interesante de todas. Una teoría que no se pregunta cómo de fuerte era, sino ¿qué era realmente el Androide 13? Y la teoría es potente, pero si lo piensas, encaja muy bien. ¿Y si el Androide 13 no era solo un arma más? ¿Y si era el intento del Dr. Gero de crearse a sí mismo, pero en una versión idealizada, más joven, más fuerte? No solo un androide, sino el reflejo perfecto de cómo él se imaginaba a sí mismo en su mejor momento. Y hay varios puntos que hacen que esta teoría sea bastante sólida. A ver, pensemos un poco. Gero se convierte a sí mismo en el Androide 20, que es un modelo viejo y bastante frágil. ¿No tendría todo el sentido del mundo que, en secreto, estuviera diseñando una versión joven y perfecta de sí mismo? Además, es que la apariencia del Androide 13 es la de un humano en su apogeo físico. Y esto hasta podría explicar cosas que hemos visto en los videojuegos, como de dónde sale la relación entre un científico ya mayor como Gero y su mujer, la que luego se convertiría en la Androide 21. Así que, al final, la pregunta que nos queda es la más importante de todas. ¿Fue el Androide 13 simplemente otro prototipo fallido en la cadena de montaje de Gero, como nos dice el manga, o era algo mucho más profundo, algo más personal, el sueño de un creador de reflejarse en su obra, de alcanzar la perfección y la juventud eterna? Una idea que la verdad convierte a un villano casi olvidado en un personaje con una historia mucho más compleja e incluso un poco trágica.